Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, aguantamos unos minutitos a ver si entra alguien más y comenzamos con la clase. ¿Me confirman si se puede ver el Power, por favor? Sí, se ve. Sí, lo estamos viendo, doctor. Bueno, gracias. Bueno, vamos a arrancar. Como verán, hoy toca el tema sentencia ejecutiva. ¿Bien? A mí, cuando damos este tema, me gusta que hagamos un pequeño repaso para que les sirva a ustedes para refrescar cómo es todo el procedimiento, el proceso del juicio ejecutivo para que lleguemos hasta la sentencia. ¿Bien? Porque para que se llegue a la sentencia tiene que haberse dado una serie de pasos procesales que, como habrán visto o como verán, puede ser muy sencillo en el juicio ejecutivo o puede realmente ser muy complicado y, digamos, entre comillas, ordinarizarse el proceso ejecutivo. Pero básicamente, hasta que llegamos al juicio ejecutivo, obviamente tenemos la demanda. Sin demanda no existe ni juicio ejecutivo ni ningún tipo de proceso. Suponiendo que hubo preparación de vía, se prepara la vía, se culmina con esa etapa, intimamos de pago. Con la intimación de pago, ustedes saben que efectivizada la misma, mediante el correspondiente mandamiento, ello importa la citación al deudor a que oponga excepciones. Saben que la intimación de pago se lo puede intimar a que el deudor pague en ese momento. Creo que hasta donde yo conozco, una sola vez me enteré que el deudor haya pagado en ese momento. O sea que por lo general no ocurre. Intimado de pago, comienza el plazo para oponer excepciones. Si el ejecutado no se presenta y no opone excepciones, vencido el plazo de 5 días, el juez puede dictar sentencia. En mi experiencia eso es lo que ocurre en más del 90% de los juicios ejecutivos. ¿Bien? Pero, en el otro porcentaje, obviamente muy a grosso modo, ¿no? Digo 90, pero no es tan exacto. Pero es en la enorme mayoría de los juicios ejecutivos se intima de pago, intimado de pago, vencido el plazo de 5 días, el ejecutante pide que se dicte sentencia. Recuerdan que a diferencia del proceso de conocimiento, acá no se requiere el dictado de la rebeldía, la declaración de puro derecho. No. Intimación de pago, 5 días. No se presenta,
ya se puede dictar la sentencia ejecutiva. Pero puede ocurrir, y de hecho ocurre también, que el ejecutado oponga excepciones en el plazo de 5 días. Si el ejecutado opone excepciones, que es lo que ustedes ya habrán visto, habrán hecho prácticos, y lo que muy probablemente se les pueda tomar en el examen, que es hacer un escrito de oposición de excepciones, si el ejecutado opone excepciones, de esas excepciones opuestas se tiene que conferir traslado al ejecutante, quien las debe contestar. Obviamente, podrá ofrecer la prueba que estime correspondiente, podrá cuestionar la forma en que opuso la excepción el ejecutado, etc. También es un escrito que se puede tomar en el examen, la contestación de la oposición de excepciones, en el cual ustedes lo que tendrán, por lo general lo que se estila hacer es que el ejecutante cuestione la forma en que ofreció la prueba el ejecutado, etc. Una vez que se confirmó traslado de las excepciones al ejecutante y éste las contesta, si las excepciones debieran resolverse como de puro derecho, o sea, con las constancias del expediente, el juez va a dictar la sentencia ejecutiva sin más. Caso contrario, si se hubiese ofrecido prueba, ya sea por la parte ejecutante como por la parte ejecutada, recuerden que en principio la carga de la prueba recae sobre la parte ejecutada, pero el ejecutante también puede ofrecer prueba. Si alguna de las dos partes hubiese ofrecido prueba, se debe abrir a prueba la excepción. No se abre la causa a prueba, se abre a prueba la excepción. Porque recuerden que les dijimos desde el inicio que en el juicio ejecutivo no hay prueba. ¿Bien? Entonces lo que se abre a prueba es la excepción. Por eso siempre les decimos que ustedes cuando hacen una demanda ejecutiva no tienen que ofrecer prueba. Porque no tienen nada que probar. Su derecho cabalga sobre el título. En caso de que el ejecutado ponga excepciones y ofrezca prueba, ustedes también van a tener la oportunidad de ofrecer si así lo consideran. Entonces, si se hubiese ofrecido prueba, se va a abrir la excepción a prueba, se va a producir la prueba, y una vez que se clausura la etapa probatoria, una vez que se producen todas las pruebas, o si se ofreció prueba que no se produjo en tiempo y forma, alguna parte pide la negligencia o caducidad, se clausura la etapa probatoria y recién ahí se puede dictar sentencia. Esa es más o menos la estructura del proceso ejecutivo con las distintas situaciones que se pueden ir dando. También van a ver que el artículo 545 dice que el juez puede desestimar in limine las excepciones manifiestamente improcedentes y demás. Eso obviamente ocurre en el caso, como dice el artículo, que no sean las excepciones permitidas por la ley o que sean manifiestamente improcedentes. Por lo general, lo que ocurre en la práctica es que el juez confiere traslado de las mismas y después va a resolver una vez evacuado el traslado. Pero esas son todas las posibilidades, muy a grosso modo, que se pueden dar en el juicio ejecutivo. Cumplidos todos esos trámites, se va a llegar a la sentencia ejecutiva. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? ¿Alguna duda del proceso y todo lo que muy resumidamente les mencioné recién? No, ninguna duda. No. Perfecto. Bien. Gracias. Bueno, culminado con todo eso, llegamos a la sentencia. Y antes de hablar de la sentencia propiamente dicha, quería hacerle algunas menciones respecto a las distintas denominaciones que ustedes seguramente habrán escuchado en el transcurso de la cursada, como por ahí, si alguno trabaja en un estudio o en tribunales, sabe que tienen distintas formas de denominarse. Ninguna de ellas está mal, solo que alguna por ahí es técnicamente más correcta que otra. Una forma en la cual se la denomina es sentencia de remate. ¿Por qué digo que por ahí no es técnicamente adecuado hablar de sentencia de remate? Porque obviamente, si la sentencia ejecutiva manda a llevar adelante la ejecución, puede haber un remate. Podrá, si ustedes embargaron un auto, embargaron un inmueble, pero si ustedes embargaron dinero, por ejemplo, le trabaron embargo sobre el sueldo del ejecutado, no va a haber remate. No va a haber ningún tipo de remate. Directamente el dinero embargado, se va a proceder a la liquidación, se van a cancelar los gastos de justicia y se entrega el dinero al ejecutante, como lo van a ver seguramente la semana que viene.
no hay remate si hay dinero ejecutado, porque ya es dinero líquido. El remate se va a dar cuando tuviésemos embargado bienes que necesitan ser vendidos para que ingrese dinero al expediente y así poder distribuirlo. Entonces, no en todos los juicios ejecutivos vamos a tener necesariamente un remate. Por eso se dice que no es una denominación del todo adecuada. La forma más tradicional que se utiliza históricamente en los juzgados es sentencia de trance y remate. Respecto de lo del remate, ya lo expliqué recién, por qué no es adecuado hablar de remate. ¿Pero por qué se dice de trance? El trance está dado en esta sentencia porque nosotros iniciamos un juicio ejecutivo con un título ejecutivo. Un título ejecutivo que trae aparejada la ejecución. Pero ustedes saben que con un pagaré o un saldo de cuenta corriente bancaria, etc., no pueden, sin más, compeler al deudor a cumplir. ¿Por qué? Porque obviamente hay que intimar de pago, ver si el ejecutado pone algún tipo de excepciones, y una vez que se dicte sentencia, recién con la sentencia, ese título ejecutivo pasa a ser ejecutorio. ¿Y qué significa? Que con la ejecutoriedad, ustedes ya pueden compeler al deudor a cumplir, o sea, subastar un bien embargado o distribuirse el dinero que hubiese ingresado por un embargo, etc. Por eso se habla de trance. No es equivocada esa denominación, pero hablar de trance y remate tiene el problema terminológico que les mencioné recién. Por ende, consideramos que la denominación más adecuada, la que engloba todos los supuestos, es sentencia ejecutiva. Porque no se olviden que la sentencia también puede desestimar la ejecución. Puede desestimar totalmente la ejecución. Entonces, si se desestima la ejecución, no va a haber remate, claramente. Entonces, la denominación más adecuada considero que es sentencia ejecutiva. Repito, son todas denominaciones que se utilizan. Ninguna está mal. Pero me interesa detenerme en lo terminológico, no por ser teórico, sino para que ustedes entiendan la naturaleza de esta sentencia. ¿Bien? Y ahora vamos a ir a las particularidades de esta sentencia. En primer lugar, aunque parezca una obviedad, es una sentencia interlocutoria. Ustedes, esto no me voy a detener, lo recordarán del procesal, que existen distintos tipos de resoluciones. Una es una providencia simple, otra es una sentencia interlocutoria, otra es una sentencia definitiva. Sentencia definitiva no es, porque la sentencia definitiva es la que pone fin al proceso de conocimiento. ¿Bien? Claramente una providencia simple no va a ser, porque en esta sentencia interlocutoria, ya les voy a mostrar ejemplos, pero puede ser o muy sencilla, o realmente ser una sentencia realmente compleja, en la cual, por ejemplo, se resuelvan excepciones, etc. Entonces, la sentencia ejecutiva es una auténtica sentencia interlocutoria, con sus considerandos y su parte resolutiva, y en la cual se va también a expedir el juez respecto de las costas. Por eso es una verdadera sentencia interlocutoria. ¿Qué implicancia tiene eso? Y lo vamos a ver también en el transcurso de la clase. Que al ser sentencia interlocutoria no es susceptible de recurso de revocatoria. Esto anótenselo. La sentencia ejecutiva no es susceptible de recurso de revocatoria, porque la revocatoria no procede contra las sentencias interlocutorias, tampoco contra las definitivas. ¿Está claro? Únicamente será susceptible de recurso de apelación o el de nulidad, que está comprendido en el recurso de apelación. Pero al ser interlocutoria no podrán plantear revocatoria. Otra particularidad de esta sentencia es que no declara, no se expide sobre el derecho creditorio. Y esto hace a lo que ya venimos viendo en el transcurso de las clases, en cuanto a que en el juicio ejecutivo no podemos discutir la legitimidad de la causa. En principio, ya hemos visto montones de casos en que sí. Pero en principio la sentencia manda a llevar adelante la ejecución. Yo demando en base a un pagaré y la sentencia va a mandar a llevar adelante la ejecución. No importa si detrás del pagaré el deudor se comprometió a vender computadora, a cumplir, no importa. Por eso se dice que esta sentencia no declara el derecho creditorio, la relación subyacente a este título. Simplemente controla las condiciones del título. Y si el título reúne los requisitos para ser título ejecutivo y están dadas todas las condiciones establecidas por la ley, va a mandar a llevar adelante la ejecución. ¿Bien?
Por eso es que se dice que esta sentencia ejecutiva hace cosa juzgada formal. Pero ya van a ver que esto tiene un montón de excepciones. Y si bien la regla es que la sentencia hace cosa juzgada formal, en un montón de supuestos se va a dar que la sentencia ejecutiva hace cosa juzgada material. Y esto me detengo un segundo. ¿Saben cuál es la diferencia entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material? Su posible revisión en otras instancias. Exactamente. ¿Cuál sería esa? La formal. La formal. Una sentencia que hace cosa juzgada formal significa... No podía... ¿Cómo? No, perdón, que quería contestar y no podía sacar el mute. Ah, está bien. Una sentencia que hace cosa juzgada formal significa que lo que se resolvió allí puede ser debatido en otra etapa procesal o en otro momento procesal o en otro proceso. Que es lo que ocurre en el juicio ejecutivo con el ya tan renombrado juicio ordinario posterior, que lo vamos a ver al final de esta clase. Por eso, lo que se decida en principio en el juicio ejecutivo hará cosa juzgada formal porque podrá ser revisado en un juicio ordinario posterior. La cosa juzgada material es la que una vez dictada no puede ser revisada en otro proceso. Por ejemplo, una sentencia de un proceso de conocimiento, un daños y perjuicios. Una vez dictado la sentencia de un daños y perjuicios que hace lugar a la demanda por daños, no puede ser revisado en otro momento. Por eso hace cosa juzgada material. ¿Bien? Por regla, la de juicio ejecutivo es formal. Otra particularidad de esta sentencia ejecutiva es que, como ya se los adelanté, torna a este título ejecutivo, cuyas particularidades ya hemos visto, en título ejecutorio. Y les repito, el título ejecutivo, más allá de que al ser completo ustedes les brinde la posibilidad de dictar medidas cautelares, de intimar de pago, etc., solo con ese título ejecutivo, por más que sean completos, ustedes no pueden agredir bienes del deudor, no pueden compeler al deudor a cumplir. Únicamente podrán dictar medidas cautelares para asegurar el futuro cumplimiento. Recuerden cuando vieron medidas cautelares, que las mismas son para asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia. Pero hasta que ustedes no tengan sentencia ejecutiva, ese título ejecutivo no permite compeler al deudor a cumplir. Ahora bien, una vez que se dicta la sentencia ejecutiva, ese título pasa a ser ejecutorio. Y la ejecutoriedad va a estar dada por la sentencia. ¿Bien? Obviamente, con la sentencia ejecutiva se da ingreso a la etapa ejecutoria, la etapa de ejecución de sentencia, en la cual se compele al deudor a cumplir. La etapa de ejecución de sentencia no es única del juicio ejecutivo. También existe la ejecución de sentencia de cualquier sentencia de juicio ordinario. La diferencia es que ustedes cuando culminan Uy, saqué el Power, ¿no? Yo lo veo. Acá se ve. Se ve. No sé qué toque. Sí, se ve, profe. Ahí está. La diferencia es que cuando ustedes culminan una sentencia en un juicio de conocimiento, tienen que promover por incidente la ejecución de sentencia. Cuando ustedes tienen un juicio ejecutivo con un título ejecutivo, se dicta esta sentencia ejecutiva y automáticamente, una vez que queda firme o ejecutoriada, se puede proceder a la etapa de su ejecución, o sea, al remate de los bienes embargados, como van a ir viendo en esta última parte de la primera parte de la cursada, en la cual van a compeler al deudor a cumplir, o proceder a la subasta de los bienes embargados. ¿Cuál es el contenido de esta sentencia ejecutiva? El mismo va a surgir de los artículos 549 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y el 551 del Código de Nación. Y si bien no lo dice expresamente, en esta sentencia ejecutiva se van a resolver las excepciones.
Había doctrina vieja que decía que si se oponían excepciones, primero debía dictarse una resolución que resuelva las excepciones y después en otra etapa se dictaba la sentencia ejecutiva. No. Hoy en día, una vez, si se hubiesen opuesto excepciones, se van a resolver en la sentencia ejecutiva. Entonces, si se opusieron excepciones, el momento de resolver las mismas será en esta sentencia ejecutiva. Y en base a cómo se resuelvan esas excepciones, la sentencia va a mandar a llevar adelante la ejecución, en todo o en parte. Y esto, anótenselo, la sentencia ejecutiva manda llevar adelante la ejecución, no hace lugar a la demanda ejecutiva. Se manda llevar adelante la ejecución. Puede ser en todo o en parte. Si se opusieron excepciones que prosperan respecto del monto reclamado de manera parcial, como puede ser un pago parcial o una prescripción de algunos periodos, o como hemos visto una inhabilidad de título que se dé que sea parcial porque, por ejemplo, el certificado de cuenta corriente se volcó saldo de tarjeta y es solo una parte, entonces si se hace lugar parcialmente a la excepción que sea, se va a mandar a llevar adelante la ejecución en una parte. ¿Bien? Pero también puede pasar que si se opone una excepción que implique la totalidad de la demanda ejecutiva, la ejecución se va a rechazar en su totalidad. Pero también puede pasar que aunque no se hubiese presentado el ejecutado, el juez al momento del dictado de la sentencia advierta que el título no reúne los caracteres necesarios para ser título ejecutivo. Ya sea que no reúne los caracteres del 518 que venimos mencionando desde el principio de la cursada, o porque le falta alguno de los requisitos sustanciales para ser título ejecutivo, conforme la ley del título en particular. Recuerden que les dije que el juez debe analizar cuidadosamente el título cuando despacha la ejecución, o sea, cuando ordena la intimación de pago. Pero si no lo hizo, si lo omitió por el motivo que sea, al momento del dictado de la sentencia, va a volver a reeditar el estudio del título. Entonces, por más de que no haya rechazado la ejecución al momento de intimar de pago, la puede rechazar en esta instancia, en el dictado de la sentencia, por más de que no se hubiesen opuesto excepciones. ¿Bien? Por ende, el rechazo de la ejecución puede estar dado, aunque no se hubiesen opuesto excepciones. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, doctor. Sí, profe, pero una pregunta, ahí no Sí. estaría excediendo, porque digamos, si la parte pierde de oponer excepciones, si por ejemplo hay una inhabilidad de título y rechaza la ejecución, por eso como que un poco le está salvando el no haber opuesto excepciones, ¿o no? O nada que ver. No. A ver. La ley procesal faculta al juez a desestimar ejecuciones que no sean en base a títulos ejecutivos. Entonces, si se lo permitió al momento de despachar la ejecución, sería ilógico que después, si el juez no advirtió alguna circunstancia particular, que no lo pueda rechazar al momento de dictado de la sentencia. Porque así como decís que lo estaría, entre comillas, ayudando al ejecutado, al rechazar el límite de la ejecución, con ese estudio cuidadoso del título que debe hacer al despachar la ejecución, lo estaría ayudando en uno o en otro supuesto, ayudando entre comillas. Pero eso es porque, por la particularidad del proceso ejecutivo, en el cual el debate probatorio es mínimo, entonces se le da al juez mayores facultades para controlar que el título efectivamente reúna las condiciones. ¿Bien? Por la naturaleza propia del juicio ejecutivo. Porque en el juicio ejecutivo, como vamos a ver al final, las defensas, en su gran mayoría, quedan diferidas para otro momento, que es el juicio ordinario posterior, todo tipo de defensa causal. Entonces, para garantizar la seguridad de que se está promoviendo una ejecución con un título que es de los legalmente previstos, se permite que el juez analice cuidadosamente el título, ya sea al momento de despachar la ejecución, como al momento del dictado de la sentencia. Y hay muchos supuestos en los que el juez rechaza la ejecución en el momento dictado de la sentencia, aunque no lo hubiese planteado el ejecutado.
Por ejemplo, lo que ocurrió durante muchos años, el rechazo de los pagarés que encubrían relación de consumo. Aunque no se presente el consumidor, que es lo que ocurría en la enorme mayoría de los casos, el juez le rechazaba. En ese caso estaría actuando en el marco de sus facultades y aplicando medidas para mejor proveer, digamos, ¿o no? A ver, está actuando dentro de sus facultades porque, como mencioné recién, el código le permite hacer un estudio oficioso del título. ¿Bien? A diferencia del juicio de conocimiento, que el rechazo in limine es muy excepcional. Y dentro de las facultades que vos mencionabas como medidas para mejor proveer, sí, en algunos casos las puede aplicar, como por ejemplo, creo que yo les mencioné este ejemplo el otro día. Supóngase que una financiera va a ejecutar un pagaré en la cual el juez presume que hay una relación de consumo. El juez, como medida para mejor proveer, le podría decir, en vez de rechazarle la ejecución, porque advierte que el pagaré encubre una relación de consumo y no cumple con los requisitos del 36, tranquilamente podría rechazar la ejecución, pero conforme la doctrina legal de la Corte actual, que permite la integración del título, el juez, como medida para mejor proveer, podría requerirle que manifieste si va a integrar el título o no. Obviamente ahí la compañía financiera acompañará la solicitud de préstamo y bueno, el juez procederá en consecuencia. Pero sí, se pueden dictar medidas para mejor proveer. O por ejemplo, el juez advierte cuando va a despachar la ejecución que el certificado de deuda por expensas no se encuentra firmado por los miembros del Consejo de Propietarios. Y del reglamento surge que hay Consejo de Propietarios. El juez le va a requerir que acompañe un título que cumpla los requisitos establecidos por la ley. Algún juez lo hará, otro juez no. Si un juez no lo hace, este consorcio estará sujeto a que el ejecutado le plantee una excepción de inhabilidad de título por no cumplir con los requisitos legales. Y por ahí ese mismo juez que no lo advirtió al despachar la ejecución, lo advertirá al momento de dictar la sentencia y rechazará la ejecución porque el certificado no cumple con los requisitos. Me parece que en esos casos, cuando se advierte que es una deficiencia que puede ser subsanada, una medida para mejor proveer le permite al consorcio salvar ese error al inicio del proceso y tener la posibilidad de dictar una sentencia. ¿Alguna duda más? Bien. Históricamente, el contenido de la sentencia ejecutiva era ese. Resolvía las excepciones, mandaba llevar adelante la ejecución, en todo o en parte la rechazaba. Ahora, con el tiempo, se fueron incorporando más cuestiones a las sentencias ejecutivas. Por ejemplo, y esto algo que ya les adelanté el otro día, la determinación de los intereses. Antes, hace muchos años, se decía que la sentencia ejecutiva no debía fijar los intereses porque eso se debía determinar al momento de la liquidación o si hubiese en un juicio en ordinario posterior. El tema es que si uno manda a llevar adelante la ejecución, por ejemplo un pagaré, manda a llevar adelante la ejecución del pagaré por 100.000 pesos. Hoy en día sabemos que con el desfasaje inflacionario que hay, si no incluimos los intereses en este juicio ejecutivo, perdería todo tipo de sentido hacer un juicio ejecutivo para que te paguen solo el monto nominal. Y como ya van a ver que la liquidación se practica con los parámetros de la sentencia ejecutiva, es necesario que esta sentencia ejecutiva determine los intereses. Entonces, la sentencia ejecutiva, además de mandar a llevar adelante la ejecución en todo o en parte, va a determinar qué intereses corresponde adicionar al crédito que corresponda. Y en este caso, este es el momento en el cual el juez podrá efectuar la morigeración de intereses a la que les hice referencia el otro día. ¿Y esto qué significa? Ustedes pueden tener un título ejecutivo cuya tasa de interés esté determinado en la normativa aplicable. Por ejemplo, letra de pagaré y cheque, tasa activa. Si ese es el supuesto, se manda a llevar adelante la ejecución por el capital reclamado con más la tasa activa del Banco Nación, conforme ley
artículo tanto de la ley de cheque. Ahora, si ustedes, por ejemplo, estuviesen en el marco de una ejecución de un mutuo, por ejemplo, ahí el juez va a tener que mandar a llevar adelante la ejecución y determinar los intereses. ¿Cuáles van a ser los intereses que se determinen en un mutuo? ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Qué intereses va a determinar el juez en un mutuo, chicos? Primero los que se pactaron, los que las partes pactaron. Exactamente, perfecto, los que las partes pactaron. Si no hubiesen pactado, se aplicará la tasa judicial, que ustedes saben que es la tasa pasiva más alta. No ocurre que en un mutuo no se pacten los intereses, más si es un mutuo hecho por una compañía financiera, porque las compañías financieras lucran con prestar el dinero. Pero bueno, si no hubiese un interés pactado, hay que ver si hay un interés legal, que obviamente no hay un interés legal para mutuos, y entonces hay que determinar el interés judicial, que la doctrina legal de la Suprema Corte establece, como ya lo han visto, que es la tasa pasiva más alta. Pero si en un mutuo, como explicaba ahí la compañera, hay una tasa pactada por las partes, el juez debería, en principio, estarse a la autonomía de la voluntad de las partes, o sea, estarse a la tasa pactada. Ahora, yo les pregunto, si pactamos una tasa del 500% anual, ¿a ustedes les parece que el juez debería mandar llevar adelante la ejecución por el capital reclamado con más el interés del 500% anual? No, porque es No, ahí excesivo. deberían morigerarla. Ahí tiene que Bien, es modificar. excesiva. ¿Por qué es excesiva? Había un tope, no recuerdo si era el No, 25%. ahí te prendiste fuego solo. Ahora vamos a los topes. ¿Por qué es excesiva en el ejemplo una tasa de 500% anual? ¿Por qué es usuraria? Exactamente. ¿Pero por qué? Hoy, hace 20 años, una tasa del 70% anual era usuraria, ponele. Hoy una de 500. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tiene en consideración? Y ¿La el inflación? índice de inflación. A ver, no solo el índice de inflación, chicos. Obviamente que la inflación va a marcar un parámetro. Pero existen en el sistema financiero promedios de tasas que efectúa, por ejemplo, el Banco Central, que son los promedios de las tasas que cobran los bancos. Obviamente que los bancos hacen un promedio de tasas teniendo en cuenta la incidencia de la inflación, porque si hay una inflación, no sé, el año pasado fue del 50, no me acuerdo cuánto llegó, 50 y pico creo, obviamente el banco no te va a cobrar de intereses un 30 porque pierde, siempre va a ser mayor a la inflación. Ahora, claramente un 500% de interés resulta a todas luces abusivo, pero el juez no puede a ojo decir, no, 500% me parece abusivo. El juez puede morigerar la tasa, pero para morigerar la tasa debe hacer un análisis comparativo de las tasas que hay en el mercado para ver si, en el ejemplo que puse, 500% anual, es abusivo o no. No vienen tasas del 500, pero por lo general vienen del 150, 200. Y ahí hay que ver, hay que analizar las tasas, los parámetros de tasas que informa el Banco Central y ver si 200% es realmente abusivo o no. ¿Bien? Y eso es un análisis que tiene que hacer el juez en esta sentencia ejecutiva. Por eso les decía, puede ser muy sencilla la sentencia o puede ser realmente compleja. Y cuando se hacen análisis comparativos de tasas, la sentencia se vuelve compleja. Y ahí el juez, analizando las tasas, obviamente la naturaleza del crédito en cuestión, porque no es lo mismo que ejecute una financiera que ejecute un banco institucional. Bueno, haciendo todo ese análisis comparativo, el juez va a morigerar la tasa de interés o va a mantenerla pactada si no es abusiva, y eso se va a determinar en la sentencia. Todo este análisis que tiene que hacer el juez de esta facultad morigeradora... Perdón, profe. O sea que la morigeración tiene que estar en la sentencia y es donde yo la tengo que plantear en la demanda, que en la sentencia se morigeren los intereses.
No, vos como ejecutante ni loco vas a plantear que te morigeren los intereses. No, pero me refiero, por ejemplo, como no va como excepción, si tengo un interés abusivo. Claro. Bueno, eso también lo explicamos la otra vez. Vos como ejecutado, si tenés para cuestionar la tasa de interés que surge del título, en principio, salvo la excepción que vimos de tarjeta de crédito, no podés canalizarlo a través de la inhabilidad de título. La forma de hacerlo es a través de un pedido de morigeración de intereses. ¿Bien? Obviamente que si en la práctica, esto no lo hagan en el examen, pero si en la práctica plantean la morigeración de intereses a través de la inhabilidad de título, el juez no lo va a rechazar porque lo canalizaron a través de la inhabilidad de título. Lo va a encauzar como morigeración de intereses, pero lo va a tratar si realmente advierte que la tasa es abusiva. Entonces, si ustedes plantean la morigeración, al momento de oponerles, de presentarse a oponer excepciones, dentro de los 5 días íntimos de pago, este es el momento en el que el juez lo va a analizar. Ahora bien, si ustedes no se presentaron a poner excepciones, pero el juez advierte, analizando el título, dentro de esa facultad oficiosa que tiene, advierte que la tasa es elevada, también puede hacer el análisis oficioso. También el juez puede hacer el análisis oficioso de la morigeración de intereses. Pero también, ya me adelanto a lo que van a ver cuando vean liquidación, el juez probablemente no morigeró intereses al momento del dictado de la sentencia porque el interés no era abusivo. Pero puede pasar que al momento de practicarse la liquidación, por diversas circunstancias, si tuviese pactada capitalización de intereses y demás, también puede llegar a morigerar intereses al momento de la liquidación. O sea que si no morigeró al momento de la sentencia, puede llegar también a morigerarse en la etapa de liquidación. Tengan eso presente. ¿Bien? Pero como estamos en el momento de la sentencia, les explico que este en principio es el momento idóneo para hacerlo. En base a lo que preguntaba el compañero de los topes, y esto si bien ya no se da hace más de 10 años, siguen muchos preguntando por los topes, porque hay mucha jurisprudencia que quedó siempre hablando de los topes. ¿Qué pasó? Durante épocas no inflacionarias, había mucha jurisprudencia plenaria, más que nada de Mar del Plata, que ponía topes a los intereses. Por ejemplo, para los créditos personales, no se podía establecer más de un 24% anual de intereses por todo concepto. Entonces, ustedes iban y sacaban un crédito por 28%, bueno, llegaba el momento de la ejecución, se veía que era 28, se morigeraba porque había un tope. Y en esa época, al haber un tope jurisprudencial por fallos plenarios, ustedes por ahí podrían plantear la inhabilidad de título en lo que superaba ese tope, porque había un tope que funcionaba en virtud de un fallo plenario. Todos esos fallos plenarios fueron dejados sin efecto porque la Corte de la provincia los descalificó. La Corte dijo, señores jueces, no pueden fijar por fallos plenarios topes de intereses, porque la economía es fluctuante. Obviamente se dio en un marco en que no había inflación, pero saben ustedes que la economía siempre puede cambiar, siempre puede fluctuar el mercado y demás. La inflación no es el único parámetro. Entonces, la Cámara dejó de usar esos topes, que si bien eran muy prácticos, porque en vez de tener que hacer toda esa explicación comparativa de tasas, etcétera, etcétera, directamente veías, a ver cuánto tiene este título, 28%. No, supera el tope, se morigera 24%. No requería más análisis que ese. Pero el análisis no era adecuado y menos hoy en tiempos inflacionarios. Por eso se dejaron sin efecto todos los plenarios de topes de intereses y ahora el juez debe hacer ese análisis. Por eso no hablen de topes jurisprudenciales, por favor, porque ya no están vigentes. Yo esto se los explico para que sepan cómo cambió esto en los últimos 10 años. Sí hay tope en la ley de tarjeta de crédito, que ya lo vimos la vez pasada, que la misma ley dice, no se puede aplicar más interés de que es más de un 25% de lo que cobra la entidad, etcétera, etcétera. A ese es al que supera yo me ese tope refería, legal, pero bueno, ¿Cómo, perdón? A ese es al que yo me refería, pero bueno, me confundí. Bien, no, es que no te confundiste porque ese tope legal está.
pero los topes jurisprudenciales que existieron, y si por ahí estudian algún resumen viejo, los van a ver, sepan que no existe más. ¿Bien? Bueno, además de determinar los intereses, fíjense qué tan complejos son los intereses. Obviamente, si se van a determinar cuáles son los intereses, una consecuencia lógica de eso es establecer la fecha de mora, porque si no, al momento de la liquidación no vamos a saber desde qué momento aplicamos esos intereses. Entonces, en la sentencia ejecutiva debe establecerse la fecha de mora. También en la sentencia ejecutiva se pueden resolver cuestiones complementarias que en principio siempre estuvieron vedadas para el juicio ejecutivo. Por ejemplo, la especificación. Si bien estas cuestiones hacen a la causa de la obligación y deberían como regla discutirse en un juicio ordinario posterior, ustedes recordarán, quienes tengan algunos años más, que en el 2001 se dio todo el problema de la especificación de las deudas. Toda deuda en dólares se especificó y trajo unos conflictos enormes. Entonces, por la magnitud de esos conflictos, se admitió que en los juicios ejecutivos se discutan las cuestiones atinentes a la especificación de las deudas. Cuestiones que en principio no deberían haber sido tratadas en este momento, pero por la trascendencia se trataron en el juicio ejecutivo. ¿Bien? Ahora yo les pregunto, todas estas cuestiones que en principio excedían el juicio ejecutivo, ¿qué les parece a ustedes? Si el juez determinó la tasa de interés, estableció la fecha de mora, trató la especificación, supóngase una deuda anterior al 2001, ¿les parece que eso después se va a poder discutir en el juicio ordinario posterior? ¿Esto va a ser cosa juzgada formal o material? Material, si ya se discutió acá. ¿Alguno más? ¿Qué le parece? No, para mí, bueno, no sé, creo que para mí formal, porque va a seguir fluctuando la economía y va a seguir quedando... Sí, para mí también. Además, en el caso de que se fuera a un juicio ordinario posterior, obviamente no tiene los mismos plazos que un juicio ejecutivo y se van a tener que rever los intereses, por ejemplo. Y obvio se va a tener que establecer una nueva fecha de mora, etcétera. Bien, está bien el razonamiento que hacen, chicos, pero les tengo que decir que la alumna que respondió en primer término fue la que tenía razón. Si las cuestiones, pese a que estar vedadas en el juicio ejecutivo, efectivamente se discutieron en el juicio ejecutivo, la fecha de mora, la tasa de interés, porque si se planteó la morigeración, la otra parte se defendió y la cuestionó y eventualmente la pudo apelar, la fecha de mora también la van a poder apelar, las cuestiones sobre especificación se sustanciaron, se resolvieron, se pueden apelar. Todas esas cuestiones que en principio excedían al juicio ejecutivo, pero que efectivamente se trataron en el juicio ejecutivo, no van a ser susceptibles de debate en el ordinario posterior. El ordinario posterior en estos casos quedará reservado por la causa subyacente del juicio ejecutivo. Si toda esta discusión se dio en el marco de una ejecución de pagaré, un pagaré en dólares, se trató todo esto, en el juicio ejecutivo, en el ordinario posterior, lo único que vamos a poder discutir es si la contraprestación por ese pagaré, esa famosa causa subyacente, se cumplió o no. Abuso de firma en blanco y demás cuestiones que hacen a la causa. Pero todo lo que se trató en la sentencia ya no va a poder ser reeditado en el juicio ordinario posterior. ¿Queda? ¿Está claro? Sí, Sí. profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál podría ser una cuestión complementaria que se estuviera resolviendo ahora en la actualidad, por ejemplo? Y a ver, una teoría de la imprevisión. Por ejemplo, la excesiva onerosidad sobreviniente. No me quiero meter porque es muy complejo, pero esto se ha planteado más ahora con el cepo que se dio a partir de 2000, la prohibición de compra y cepo de dólares que se dio a partir de 2019. Esa puede ser una cuestión complementaria, pero en principio no se está permitiendo el análisis en el juicio ejecutivo. Eso puede darse, pero hoy Gracias. no está permitiendo el análisis en el juicio ejecutivo. Bien.
la sentencia también va a tener, si ustedes se fijan en el artículo 549 y 551, una multa que se fija entre un 3 y un 10% en el código de provincia y un 10 y un 30 o un 5 y un 30, no me acuerdo exactamente, en el código de nación. Está tarifada. Ahora, si ustedes se fijan, la redacción del artículo es imperativo para el juez imponer una multa. ¿Bien? Es imperativo para defensas manifiestamente improcedentes. Ahora bien, yo les pregunto, si ustedes opusieron una excepción de falsedad, negando que la firma era de ustedes, se produjo toda la prueba, etcétera, 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 y se resolvió que la firma les pertenecía. ¿Les parece a ustedes ahí que hay una actitud maliciosa pasible de una multa? Si fundamentás bien que no era la tuya, yo entiendo que no. Es decir, ¿Integró en la caso de- defensa? si vos negaste No. la firma y después en la pericia resultó que era la tuya, ¿eso es lo que preguntaste? Sí. No se Y confunda sí, con la para preparación mí- de vía, que eso es otra cosa. Estamos hablando al oponerse excepciones. Porque Sí, ya pero eso depende de la si información negaste, sumaria que vos ofrezcas para intentar probarlo. no es información sumaria, pero está bien lo que decís. Acá, chicos, fíjense que ahí lo dice el Power, se requiere prudencia porque no hay que vulnerar el derecho de defensa en juicio. Si a cada defensa que alguien opone se le va a poner una multa porque no prospere, casi que estamos echando por tierra el derecho de defensa en juicio. Y hay que analizar caso a caso. ¿Por qué le dije el caso de la firma? Porque es el más patente, porque ustedes dicen, ¿cómo vas a negar que es tu firma si después se demuestra con una pericial que es tuya? ¿Qué? ¿Vos no sabés lo que firmás? Y a veces sí, a veces no, chicos. Imagínense, hoy por ahí no tanto. Pero hasta hace 2 años, quienes por ahí trabajamos en el ambiente o del ejercicio de la profesión o en tribunales, nos la pasamos firmando escritos, oficios, cédulas, lo que sea. Y yo los invito a que si ustedes están acostumbrados a firmar hológrafamente, miren cómo era su firma hace 5 años y la miren ahora. Yo les digo la verdad, miro mi firma hace 7 años y digo, la verdad que cambió un montón. Entonces, si ustedes son personas que están acostumbradas a firmar, que firman constantemente, no sé, imagino un presidente de una sociedad que está todo el tiempo firmando cheques. La firma les cambia, les va cambiando. Y a veces por ahí realmente ustedes no saben si lo firmaron o no, les genera duda. Tienen derecho a defenderse de eso. El juez lo que tiene que analizar es si su defensa fue fundada, si cuando ofrecieron la prueba, por ejemplo, en este caso la pericial caligráfica, se presentaron en tiempo y forma cuando el perito los convocó a hacer el cuerpo de escritura. Si por ejemplo, cuando el perito, luego el cuerpo de escritura dice, la firma le pertenece al señor tal, ustedes no impugnaron el dictamen, no plantearon explicaciones, nada, simplemente lo consintieron. Si eso ocurrió, esa negativa fue nada más que un ejercicio de ese derecho de defensa. Ahora, si ustedes plantearon la falsedad de la firma, se presenta el perito, no le pagan anticipo para gastos, se lo pagan tarde, los intiman 4 o 5 veces a presentarse a la audiencia de formación del cuerpo de escritura, después el perito dice que la firme, ustedes impugnaron el dictamen, pidieron, bueno, un montón de trámites, artilugios que, si bien legítimos, claramente tendían a entorpecer el proceso. Ahí sí el juez puede imponer esta multa de la que estamos hablando. Pero repito, tiene que ser muy prudente. Fíjense que si bien parece que es imperativa, debe aplicarse con prudencia. ¿Bien? Y esta multa es distinta a la multa prevista en el artículo 45 del Código, que habla de las multas por temeridad y malicia, la cual es facultativa. Esa multa del artículo 45 es facultativa y también el juez tiene que analizar la subjetividad del litigante para ver si hubo temeridad y malicia. Pero recuerden, esa es facultativa
y en principio la multa del 549 del Código Procesal, que es la establecida en la sentencia ejecutiva, en principio es imperativa. Pero, chicos, recuerden, hay que tender a no vulnerar el derecho de defensa en juicio, a permitir que las defensas, en tanto en cuanto sean legítimas, no ameriten el dictado de una multa. Si el juez considerara que es pasible de multa, esta multa será también acumulable con la que se impuso al momento de la preparación de vía, si es que se hubiese impuesto. No es que una multa excluya a la otra. Se puede dar el caso de que se imponga la multa de la preparación de vía y que también en el devenir del proceso el juez considere que puede aplicar esta multa. ¿Alguna duda? No, ninguna. Igual ahí Bien. ya también estaría cargando con las costas de la excepción, si ocasionalmente excepcionó por el tema de la firma, ¿no? Obviamente que va a cargar con las cotas, claramente, sí. Pero bueno, si encima la actitud fue también obstructoria del proceso, será pasible de esta multa. Bien, chicos, y la sentencia se va a notificar por cédula. Hoy en día son cédulas electrónicas, notificaciones automatizadas, pero si el ejecutado no se hubiese presentado al momento de oponer excepciones, se le va a hacer efectivo el apercibimiento que está establecido en el artículo 41 del Código. ¿Y qué es ese apercibimiento? Que si no se presentara y constituyera domicilio, ¿qué le va a ocurrir? Queda Se lo notificado. tiene por reconocido en los Juzgado. estados del juzgado. En los Entonces, estrados del Se lo juzgado. tiene por constituido en los estrados del juzgado y por ende, ¿cómo se va a notificar? Por nota. Nota. Por nota, perfecto. Entonces, si ustedes no se presentaron a constituir domicilio, esta sentencia se va a tener por notificada Ministerio Ley. ¿Existe alguna doctrina que dice que de todas maneras, por la trascendencia del acto, debe notificarse por cédula? Pero en provincia se notifica Ministerio Ley. Bien. Continuamos. Vamos ahora con el tema de los recursos ordinarios. Y esto tiene incidencia no solo en lo que hace a la sentencia, que ya le dije que puede ser apelada, sino también en todo el devenir del proceso. Porque pueden dictarse recursos de apelación en el devenir del proceso ejecutivo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece si permitimos que ante cada resolución que ustedes les cause gravamen irreparable se permita que ustedes apelen y se vaya a Cámara? ¿Qué pasaría con el juicio ejecutivo? No, perdería No, su la esencia, naturaleza. ya que tardaría un montón en resolverse y no tendría sentido que sea ejecutivo y rápido. Exactamente. La naturaleza del juicio ejecutivo es tener un juicio dotado de cierta celeridad, que ya saben ustedes que esa celeridad en muchos casos no es tal. Pero bueno, como regla el juicio ejecutivo debe ser rápido. Por ende, establece el Código Procesal que todas las resoluciones que se apelen van a ser con efecto diferido hasta el dictado de la sentencia. ¿Y esto qué significa? ¿Saben lo que es el efecto mal llamado efecto diferido? Es trámite diferido en realidad. ¿No es que difiere, Se que difiere difiere. a la sentencia para dictarse con la sentencia definitiva? Que se difiere el tratamiento al momento del dictado de la sentencia definitiva. Exactamente, como dijeron ambas compañeras, no es que se le va a prohibir a la parte apelar con el fundamento de no dilatar el trámite. Las partes podrán apelar las sentencias interlocutorias o providencias simples que causen gravamen irreparable. Pero esas apelaciones que se vayan deduciendo en el devenir del proceso se van a conceder con trámite diferido. El código dice efecto, pero es trámite. El efecto de las apelaciones es suspensivo o devolutivo. ¿Bien? Y estas apelaciones que yo les digo, que son con trámite diferido, significa que ustedes van a poder ir apelando durante el devenir del proceso toda resolución que ustedes consideren, pero se va a fundar al momento de interponer el recurso contra la sentencia ejecutiva. O sea que, para que se lo grafiquen, ustedes podrán apelar un montón de resoluciones, pero el expediente no se va a ir a Cámara.
no se va a ir a Cámara hasta que se apele la sentencia ejecutiva. Al momento de que ustedes apelan la sentencia ejecutiva, ahí tienen que fundar los recursos concedidos bajo trámite diferido. ¿Bien? Profe, perdón. Sí. Eso si no se consiente la sentencia ejecutiva, ¿no? Porque Sí, si a pesar de obviamente. haber apelado se consintiera la sentencia. Exactamente, chicos, porque las apelaciones con trámite o efecto diferido quedan supeditadas a las resultas de la apelación de la sentencia ejecutiva. Si ustedes no apelaron la sentencia ejecutiva, van a caer como consecuencia lógica las apelaciones concedidas con efecto diferido. ¿Bien? Pero ustedes, eso no se va a saber hasta que no esté dictada la sentencia y no haya vencido el plazo para apelar. Por ende, a medida que se vayan concediendo las apelaciones con trámite diferido, se van a conceder y no van a tener que hacer más nada, no las tienen que fundar. Pero el juez obviamente no la va a poder tener denegado el recurso hasta tanto no se apele o se deje sin apelar la sentencia definitiva. ¿Queda claro, chicos? Regla general en el proceso ejecutivo, la apelación es en relación y con efecto diferido. ¿Saben qué significa que la apelación sea en relación? Sobre eso puntual tengo que apelar. Eso es lo mismo para la apelación en relación o libremente. Ustedes van a hacer específica mención en lo que van a apelar. ¿Recuerdan cómo es una apelación en relación? No. Bien, las apelaciones pueden ser en relación o libremente. Libremente son únicamente la sentencia definitiva de juicio de juicio ordinario o sumario. ¿Y esto qué significa? Se dicta sentencia definitiva de juicio ordinario o sumario, se apela y el expediente se eleva a la Cámara. En la Cámara se expresan los agravios. ¿Bien? Pero todos los demás recursos de apelación que se dan en el proceso, excepto esos dos supuestos, serán en relación. ¿Y esto cómo funciona? Se apela a la sentencia o resolución o providencia, se concede el recurso, y una vez que se concede el recurso en primera instancia, se corre el plazo para que ustedes presenten la fundamentación, que se llama memorial. Todo ello se va a dar en primera instancia. A la Cámara ya le llegan los expedientes con las fundamentaciones. ¿Bien? Esa es la diferencia entre la apelación en relación de la apelación libre. En el proceso ejecutivo, todas las apelaciones van a ser en relación. Entonces, esta regla general del proceso ejecutivo, el recurso de apelación va a ser en relación y con efecto diferido, con trámite diferido. ¿Bien? Ahora bien, la excepción a esta regla es que el efecto va a ser suspensivo, obviamente también en relación, pero únicamente las apelaciones que se deduzcan contra la sentencia que estuvimos analizando hasta recién, o la resolución que deniega la ejecución. Típico caso cuando les dije, el juez analiza cuidadosamente el título en el primer despacho y rechaza y desestima la ejecución. En ese caso, la apelación es en relación y con efecto suspensivo. ¿Saben lo que significa que el efecto sea suspensivo? Sí, que se suspende lo que, o sea, no se tiene que pagar, por ejemplo, en el caso de que se haya, de que la sentencia establezca el pago, se suspende hasta que se Sí, pero eso es resuelva. de la sentencia. Yo les hablo del efecto suspensivo en general. Suspende el Los proceso plazos. hasta la resolución del recurso. Se suspende el proceso hasta la resolución del recurso. El proceso se apela, cuando se apela se suspende el proceso para que vaya a Cámara. Entonces, estas apelaciones contra la sentencia definitiva y contra la denegatoria de la ejecución van a ser con efecto suspensivo. Y ahora vamos a ver una excepción a eso después. Pero como regla, el efecto va a ser suspensivo.
La otra forma de conceder el otro efecto es devolutivo. Cuando el efecto es devolutivo, el expediente sigue su trámite y independientemente de lo que ocurra, si la sentencia o la resolución se confirma, continúa igual. Pero si se revoca, bueno, tiene que volver a primera instancia y analizar cómo se dio el supuesto y retrotraerse los efectos o como sea. Pero cuando la operación es con efecto devolutivo, el proceso sigue su curso. ¿Bien? Es excepcional el efecto devolutivo. Bien. ¿Qué pasa en materia probatoria? Vimos cuando empezamos la clase que al oponer excepciones se puede ofrecer prueba. Y ustedes, cuando vieron la etapa de prueba en el juicio ejecutivo, habrán visto que el juez tiene amplias facultades para desestimar la prueba que considere manifiestamente improcedente. ¿Bien? Obviamente que lo hace con fundamento en evitar que un ejecutado ofrezca un montón de medios probatorios que no son idóneos en el juicio ejecutivo. Por ejemplo, yo pongo una excepción de falsedad, ofrezco la pericial caligráfica, que es la que corresponde, pero también pido testigos, informes a no sé dónde, confesional. No es prueba idónea para probar la falsedad de título. La prueba idónea es la pericial caligráfica. El juez cuenta con facultades en el proceso ejecutivo para desestimar esa prueba que considera manifiestamente improcedente. Ahora bien, supongamos que el juez considera, obviamente de manera errónea, que la pericial caligráfica en una excepción de falsedad es manifiestamente improcedente. ¿Qué les parece qué harían ustedes? Apelarlo. Apelar. ¿Cómo? Apelar. Apelar. Muy bien, es lo que todos pensaríamos antes de decir ir a matar al juez. Bien, pero ¿qué pasa? Si ustedes se fijan en el artículo 547 del Código Procesal, les dice que en materia probatoria se aplican subsidiariamente las normas del proceso sumario. Y el proceso sumario, si se fijan, creo que es el 377, si mal no recuerdo, dice en provincia de Buenos Aires que son irrecurribles las providencias sobre denegación, producción de prueba. Ustedes saben que en el juicio de conocimiento, toda resolución que dicte el juez en manera de prueba es irrecurrible. Digamos que el juez es tirano en materia de prueba. Es dictador en materia de prueba en primera instancia. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de replanteo de prueba en alzada. Pero en el proceso ejecutivo no existe la posibilidad del replanteo de prueba en la alzada. Entonces, esto abre dos posturas. Una, que no admite la apelación por esa remisión del artículo 547 a las normas del proceso sumario. Ahí lo dice en el Power, las cámaras de San Martín y San Isidro dicen que al remitirse al proceso sumario a la irrecurribilidad, ni siquiera revocatoria, no es susceptible de apelación, la denegatoria de prueba. Ahora, hay otra postura, otra corriente jurisprudencial mucho más extendida, y la van a ver citadas en el trabajo que está en el campus por el doctor del Cerro, que admite la apelación, justamente por lo que les mencioné hoy, recién, que en el proceso ejecutivo no está previsto el replanteo de prueba en la alzada. Entonces, si el juez le desestima la prueba, ustedes se quedan sin la posibilidad de ofrecer la prueba. Sí. Imagínense que ustedes están planteando una excepción de falsedad y ofrecieron la prueba idónea, el juez se la desestima, eso no lo pueden discutir nunca más, porque en el ordinario posterior no lo van a poder discutir porque es una cuestión reservada al juicio ejecutivo. Entonces estaría cercenando la posibilidad de que ustedes prueben que la firma no les pertenecía, por ejemplo. Es un caso burdo porque eso no va a pasar, pero para que lo entiendan. Entonces, con ese fundamento, pese a la remisión del 547, un sector mayoritario de la jurisprudencia permite la apelación de la denegatoria de medios probatorios.
Obviamente que esa apelación, como la regla general que vimos recién, esa apelación va a ser con efecto diferido y va a diferirse para el momento del dictado de la sentencia. Ahora, supónganse en el ejemplo que dimos recién, que el juez desestima la pericial caligráfica en una excepción de falsedad. Ustedes van a tener que apelar esa providencia, y cuando llegue el momento de la sentencia ejecutiva, que seguramente va a rechazar la excepción de falsedad, van a tener que apelar la sentencia ejecutiva y ahí van a fundar la apelación que dedujeron respecto de la denegatoria de prueba. ¿Qué pasa si la Cámara hace lugar al recurso? Porque obviamente cuando llegue ese expediente a Cámara, lo primero que va a tratar es la apelación con efecto diferido, porque va a tener total incidencia en la sentencia. Si la Cámara hace lugar al recurso y ordena que se produzca la prueba, hay dos posturas también. Una, que debe anularse la sentencia y volver a primera instancia para que se dicte para que se provea la prueba y se dicte un nuevo pronunciamiento. Esa es la postura del titular. Grábenselo, esa es la postura del titular. Él considera que se debe anular la sentencia porque se dictó de manera prematura y revocar la resolución que desestimó el medio probatorio. Ustedes me preguntan a mí, yo considero que la Cámara debería ordenar en la alzada la producción de la pericial caligráfica. Pero bueno, es mi opinión y no soy el titular. El titular considera que se debe anular la sentencia y volver y que se provea la prueba en primera instancia y se dicte una nueva sentencia. ¿Bien? O sea que si se les pregunta, digan lo que dice el titular. Esto lo pueden ver también en el apunte de sentencia que está en el campus. Perdón, entonces que tendría que volver a primera instancia y que primera instancia vuelva a producir la prueba. No, vuelva no, porque nunca la produjo. Que en primera instancia Claro, no la produjo. ordene la desinsaculación de un perito calígrafo y después va a tener que dictarse sentencia con esa prueba producida. Pero fue el juez el que la desestimó, el mismo juez. ¿No Sí. tendría que cambiarse en ese caso? Lo que puede darse es que tramite todo ante el mismo juez, pero que se remita a otro juez solo para el dictado de la sentencia. El proceso va a quedar ante el mismo juez, pero como un juez ya prejuzgó, Por eso decimos. pero esto va a depender de lo que resuelva la Cámara. Esto no está en el código ni nada. La Pero Cámara puede resolverlo así. ya prejuzgó, lo dicte otro juez, pero el trámite del sorteo del perito, fijación de anticipo para gasto, formación de cuerpo de escritura, etcétera, va a ser ante el mismo juez. Ah, bárbaro. ¿Bien? Profe, perdón, me quedé en Sí. una cosa. Esto sería una vez dictada la sentencia definitiva, ¿no? Obviamente. Se podría plantear el replanteo de prueba en Cámara. No es replanteo de prueba en Cámara. Ustedes, para que esto se Claro, dé, porque se rechazó. tienen que haber apelado oportunamente la resolución que les rechazó la pericial calidad o el medio de prueba que sea. Si ustedes no apelaron ese rechazo y ustedes apelan la sentencia porque les rechaza la excepción, y ahí probablemente la sentencia se confirme, porque ustedes dejaron consentir la resolución que les desestimó la pericial caligráfica. Entonces ustedes tienen que apelar la resolución que les desestima el medio probatorio, que se va a conceder con efecto diferido. Y obviamente cuando llegue el momento de la sentencia van a tener que apelar la sentencia para que cobre virtualidad ese recurso con efecto diferido. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Gracias. De nada. Bueno, continuamos. Contra la sentencia ejecutiva, como ya vimos, se puede deducir recurso de apelación. Ahora, si ustedes se fijan en el artículo 552 y 554 del Código de Provincia y del Código de Nación, son limitados los supuestos en los cuales se puede deducir recurso de apelación. Si se fijan en el Código de Provincia, les habla del artículo 545, primer párrafo. O sea que la sentencia es apelable cuando el juez, recuerden que les dije que podía rechazar in limine una excepción porque era manifiestamente improcedente o
Bueno, en ese caso, si el juez desestimó sin más trámite una excepción, el ejecutado puede plantear un recurso de apelación. Si se plantearon excepciones que tramitaron como de puro derecho, ahí el ejecutado también podrá plantear recurso de apelación. O si se opusieron excepciones que tramitaron con producción de prueba. ¿Bien? ¿Qué significa? Que si yo puse una excepción, ofrecí prueba, pero después me declararon negligente en la producción, me quedaron caducidades y no produje la prueba, técnicamente no podría deducir recurso de apelación, porque era carga mía producir la prueba y no lo hice. Bien, esos, si se fijan, el 552 del Código de la Provincia, son los únicos casos en los que se podría apelar. Entonces yo les pregunto, como ven, o sea, básicamente parecería que solo se puede apelar si se opusieron excepciones y se actuó diligentemente. Ahora, yo les pregunto, si ocurre lo que hablamos hoy, de que el juez determina la fecha de mora, por ejemplo, y ustedes consideran que la fecha de mora está mal fijada, ¿les parece razonable que no se pueda apelar esa sentencia? No. No. Muy bien. Entonces, pese a que el 552 limita taxativamente los supuestos de apelación, la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires permitió que se apele cuestiones que causan gravamen irreparable y que no puedan ser resueltas en el juicio ordinario posterior. Y esto es lo que expresamente prevé el Código de Nación, que tiene un cuarto inciso, que dice expresamente que se puede apelar, además de los otros tres casos que ya les mencioné, que son iguales al Código de Provincia, dice puntos ajenos al proceso o que causen gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior. O sea, son cuestiones que no van a poder volver a dilucidar en otro proceso. La fecha de mora, la tasa de interés, las cuestiones relativas a la especificación. Todas esas cuestiones, aunque ustedes no hubiesen opuesto excepciones, no las van a poder discutir en el juicio ordinario posterior. Entonces van a ser pasibles de recurso de apelación, por más de que el 552 de provincia no lo permita. ¿Bien? Entonces sepan que en provincia la apelación no está limitada a los tres incisos del 552. Una pregunta. Analogía a lo que dice el inciso 4 del Código de Nación, artículo 554. Ah, no, eso quería preguntar, si era jurisprudencial. Es criterio salía. jurisprudencial, exactamente. Pero Está muchas veces se recurre como pauta interpretativa a lo que surja del Código de Nación. Ya van a ver cuando vean sobreseimiento, postor remiso, ahí se recurre mucho a lo que dice el Código de Nación, que es mucho más completo que el de provincia en cuanto a esos institutos, que creo que lo van a ver la semana que viene. Pero es criterio jurisprudencial. Perdón, no entendí una cosita. En Nación, punto D, que sería puntos ajenos al proceso y que causa gravamen irreparable. En provincia no está y por eso se aplica por jurisprudencia. Exactamente. Ese cuarto inciso está únicamente en el Código de Nación, no en provincia, pero la jurisprudencia provincial admitió apelaciones en esos supuestos. O porque causan gravamen irreparable de manera genérica o porque remiten como pauta de interpretación al Código de Nación, por el motivo que sea, se ha permitido. ¿Bien? Bueno, chicos, como ya les anticipé, la apelación contra la sentencia ejecutiva, como regla, es en relación y con efecto suspensivo. O sea, se dicta sentencia que se manda a llevar adelante la ejecución, si el ejecutado apela, el expediente se va a ir a cámara, por ende, el ejecutante no podría continuar con la etapa de ejecución, la etapa ejecutoria, la que hablamos hoy. Pero obviamente eso tiene su sentido en el que existe cierta posibilidad de revocación de la sentencia y que el ejecutado no deba cancelar obligación alguna. Pero está previsto también, artículo 553, creo que del código, no me acuerdo exactamente el número, ahora se los digo, que la apelación contra la sentencia ejecutiva sea con efecto devolutivo, 553. Ese efecto devolutivo que ya les mencioné hace un ratito, mediante el cual se apela una resolución,
pero que continúa su trámite en primera instancia, independientemente del resultado del recurso. ¿Qué va a ocurrir si se apela a la sentencia con efecto devolutivo? Ustedes van a poder instar los trámites de ejecución que van a empezar a ver la semana que viene y podrán llegar hasta el remate de los bienes embargados, independientemente de lo que ocurra con el recurso. Si la Cámara confirma la sentencia, no hay ningún tipo de inconveniente. Se siguió adelante con el proceso, se remató, se confirmó, no hay problema. Ahora, el problema va a estar dado en que si se apeló con efecto devolutivo, se procedió al remate del bien embargado y después la Cámara rechazó, hizo lugar a la apelación y rechazó la ejecución, ahí el ejecutante va a tener que responder por los daños que le causara el ejecutado. Porque si se llegó a subastar la propiedad y adquirió un tercero, ese tercero es de buena fe, no va a caer la subasta. Esa venta va a quedar incólume. Pero el ejecutante que prosiguió la ejecución mediante una apelación de sentencia con efecto devolutivo, va a tener que hacerse cargo de los daños que ello le cause al ejecutado. Por ende, para que la apelación sea con efecto devolutivo, el ejecutante tiene que dar fianza de que va a responder por los daños. ¿Cómo sería esto? Se dicta una sentencia que manda a llevar adelante la ejecución. El ejecutado la apela porque quiere que se rechace la ejecución. Pero el ejecutante está convencido de que la sentencia se va a confirmar y entonces presta caución suficiente y pide que la apelación sea con efecto devolutivo. Tiene 5 días para pagar la fianza que va a determinar el juez. Si no pagase la fianza, el expediente se va a elevar a la Cámara y va a hacer su trámite con efecto suspensivo. Ahora, si se prestare la fianza, el expediente se van a elevar las copias y va a continuar el proceso en primera instancia en su ejecución. ¿Queda claro? Entonces, la regla es que la apelación es con efecto suspensivo, pero existe una excepción mediante la cual se puede dar la apelación con efecto devolutivo en tanto y en cuanto se diere fianza en caso de responder, se diere fianza de responder por los daños que se causaren en caso de que se revoque la sentencia. Si ustedes pregunta. en la etapa de ejecución, pero no se llegó a subastar nada, porque se demoró el proceso y la sentencia se revoca, y bueno, no tendrán que responder por ningún daño porque no se causó daño. Ahora el daño probablemente va a estar dado en caso de que se venda el bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Igual, doctor, le hago una pregunta. ¿Conviene Sí. que sea con efecto devolutivo? Porque La verdad que no. no. Yo sea, realmente Sí. en mis años tanto de ejercicio profesional como después en tribunales, nunca vi que se pida una ejecución de la sentencia por apelación con efecto devolutivo, porque está siempre el riesgo de que la sentencia se revoque. Si ustedes tienen el bien embargado, y bueno, ya tienen la certeza de que lo van a cobrar, mejor decirle a su cliente, esperá que vaya a Cámara, que confirme, y cuando confirme, ejecutamos. Cuando confirme, subastamos. Está la posibilidad, tiene su riesgo. Yo nunca lo vi, pero bueno, existe la posibilidad y se debe haber dado en muchos casos. Bien, gracias. Tienen que estar muy seguros. Si ustedes saben que a seguro se lo llevaron preso. Así que eso va a depender de ustedes del consejo profesional que le den a su cliente. Bueno, y cuando una vez que tenemos sentencia, la misma es confirmada por Cámara, o no se apela, o fue apelada con efecto devolutivo, comienza la etapa de ejecución de sentencia. Y en esa etapa también van a tener normas respecto a la apelabilidad. El 591 les dice que el ejecutado, como regla, no puede apelar nada. Inapelabilidad para el ejecutado. Inapelabilidad significa que sí podrá plantear revocatoria. No confundan cuando diga irrecurribilidad, que ahí no pueden plantear ningún recurso, ni revocatoria, ni apelación, de cuando se dice inapelabilidad. Si se dice inapelabilidad, no se puede apelar,
pero sí se puede interponer recurso revocatorio. Y saben que la resuelve el mismo juez. Pero el Código de Nación les dice que como regla rige la inapelabilidad, pero el 560 también de Nación contiene una serie de excepciones. Y ahí vamos a caer en lo mismo. Cuestiones que no pueden ser debatidas en juicio ordinario posterior o que han sido debatidas en la etapa de ejecución. Y acá puede darse el caso de que estamos en la etapa de liquidación, que si ustedes lo ven es el cuarto supuesto, y en la etapa de liquidación el juez considera que hubo una excesiva onerosidad sobreviniente y morigera intereses recién en la etapa de liquidación. Esas cuestiones, o que ustedes como ejecutados plantearon la morigeración porque se devino excesivamente oneroso y el juez lo desestima. Eso puede ser susceptible de recurso a apelación porque no lo van a poder discutir en el ordinario posterior, si es que ya se planteó. Otra cuestión que se está dando muy seguido hoy en día en los juicios ejecutivos es sentencia en dólares. Sale la sentencia en dólares. La sentencia ejecutiva, recuerden que lo vimos, sale en dólares, no sale en su equivalente en pesos. Pero cuando llega a la etapa de cumplimiento de sentencia, cuando tenemos el dinero para pagar, ¿ustedes quieren que se le pague en dólares, por ejemplo? ¿Van a querer que se le pague en dólar oficial? No. No, porque el dólar oficial está Sí, 108. Y sabemos todos que el dólar, si uno lo tiene que salir a comprar al mercado, está 195. Entonces, se va a suscitar la cuestión de qué dólar se toma para cancelar esta ejecución. Hay jurisprudencia que dice dólar valor oficial pelado. Hay jurisprudencia que dice dólar más impuesto país, o sea, dólar más 30%, sin el 35% de ganancias, porque eso es un adelanto de un impuesto. Y hay jurisprudencia que dice dólar MEP, y así de todo lo que se les ocurra. Bueno, esas cuestiones que se van a suscitar en la etapa de ejecución, en la etapa posterior a la sentencia ejecutiva, esas sí van a ser susceptibles de apelación, porque no la van a poder discutir en otro momento posterior. Bien, después el Código de Nación dice cuestiones que hagan a la calidad de parte. Bueno, por ejemplo, falleció el ejecutado y se presentaron los herederos y se cuestiona que sean herederos. Bueno, eso se va a poder apelar. Cuestiones en general que causen gravamen irreparable. Y por ejemplo, acá les digo, se presentan una vez dictada la sentencia de trance y remate a plantear la nulidad de la ejecución porque se intimó de pago en un domicilio que no era. O se presentan los herederos del ejecutado porque dicen que se intimó de pago al ejecutado como ya estaba fallecido. Esas cuestiones sí son susceptibles de apelación, más allá de la regla de la inapelabilidad. Y en provincias, más allá de que el 591 diga inapelabilidad como regla, estas cuestiones también van a poder ser susceptibles de recurso de apelación, porque causan gravamen irreparable. ¿Bien? Obviamente no van a poder apelar el decreto de subasta, que lo van a ver la semana que viene, porque es consecuencia lógica de la sentencia ejecutiva. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, el artículo este de Nación, digamos que nos serviría de guía para saber lo que sí es apelable. Exactamente. Al igual que para la apelación de la sentencia ejecutiva podemos tomar el artículo del Código de Nación como pauta interpretativa, el 560 de Nación para la apelación en la etapa de ejecución también nos va a servir como pauta interpretativa. Obviamente el criterio es jurisprudencial, porque la ley no dice eso en la provincia. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bien, y finalmente, alguna mención a lo que hace el recurso extraordinario respecto de la sentencia ejecutiva. Ya van a ver recurso extraordinario en la segunda parte, pero les voy adelantando que el recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires procede contra las sentencias definitivas. Y ya vimos que la sentencia definitiva es la que pone fin al proceso ordinario o al proceso sumario. ¿Bien? Pero también se establece que el recurso extraordinario procede contra las sentencias que son equiparables a definitivas.
Y una sentencia que es equiparable a definitiva es cualquier resolución, que sea por ejemplo interlocutoria, que resuelva una cuestión que no pueda ser vuelta a resolver en otra etapa de un proceso. ¿Bien? Por ejemplo, en un juicio de conocimiento, la sentencia que hace lugar a una excepción de falta de legitimación activa es equiparable a definitiva, porque si se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa, quedó claro que la legitimación activa de esa persona no se puede volver a discutir en otra parte, en otra etapa del proceso, por ende, pese a ser interlocutoria, es equiparable a definitiva. En el juicio ejecutivo no tenemos ni la sentencia ejecutiva no es definitiva, porque no es de la que pone fin al proceso sumario ordinario, ni tampoco equiparable. ¿Por qué digo que tampoco es equiparable? Porque como regla, lo dijimos al principio de la clase, la sentencia ejecutiva hace cosa juzgada formal. ¿Qué significa? Que lo que allí se debata, lo podemos debatir después en el juicio ordinario posterior. Ahora, les vengo diciendo un montón de supuestos en el cual esa regla tiene sus excepciones. Entonces, vamos a tener esta excepción a la regla y va a estar dada por la sentencia ejecutiva que trata todas estas cuestiones que vimos hoy, que luego no van a poder ser abordadas en el juicio ordinario posterior. ¿Bien? Entonces, respecto de esas cuestiones, sí, la sentencia ejecutiva va a ser equiparable a definitiva. Porque, repito, no puede ser debatida en otra etapa del proceso o en otro proceso distinto. Entonces, respecto de esas cuestiones, que son las que vimos hoy, la mora, la tasa de interés, la especificación, etcétera, todas esas cuestiones van a ser susceptibles de recurso extraordinario. ¿Bien? Obviamente que para que puedan acudir por recurso extraordinario a la Corte de la provincia, va a tener que superarse el monto mínimo de agravio, que son 500 ius, que hoy en día son más o menos 2 millones de pesos. Si no llegamos a ese monto de 2 millones, si el agravio no es de 2 millones de pesos como mínimo, no se puede interponer recurso extraordinario por más de que la sentencia sea equiparable a definitiva. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, y para terminar, vamos a hacer alguna mención al famoso juicio ordinario posterior, que acá quiero que no se confundan, porque cuando a veces vieron que se habla de, por ejemplo, en tarjeta de crédito, que decíamos, bueno, pero si no se reúnen todos los recaudos para ejecutar el saldo de la tarjeta de crédito, ¿pueden promover un juicio ordinario, un juicio de conocimiento? Ese juicio no es el juicio ordinario posterior. El juicio ordinario posterior es el proceso de conocimiento pleno que se va a dictar una vez culminado el juicio ejecutivo. Por eso se dice posterior. Por eso es posterior, porque se dicta una vez culminado el juicio ejecutivo. Y como se los mencioné, va a ser un juicio de conocimiento pleno, en el cual se va a garantizar de manera plena y efectiva el derecho de defensa en juicio. Y acá es donde vamos a poder debatir toda cuestión causal que como regla estaba vedada en el juicio ejecutivo. Todo lo que no pudimos discutir en el juicio ejecutivo, recuerdan que nosotros dijimos abuso de firma en blanco, el cumplimiento no de la obligación que dio nacimiento a título ejecutivo, todo análisis de la causa lo vamos a poder debatir en este momento. ¿Y por qué es la necesidad de que la ley prevea este juicio ordinario posterior, este juicio de conocimiento pleno? Porque si nosotros culmináramos el proceso ejecutivo con la sentencia ejecutiva, estaríamos vedando el derecho de defensa en juicio, porque no le permitimos al ejecutado que plantee estas defensas causales en el juicio ejecutivo, en aras a la celeridad del mismo. Lo que se hace es un diferimiento del derecho de defensa en juicio. Todo obviamente para garantizar la celeridad de determinados títulos. Por eso vuelvo al análisis cuidadoso que debe hacer el juez del título.
Entonces, no es que se cercena el derecho de defensa en juicio, se lo posterga. Salvo, obviamente, casos como los que hemos visto, defensa del consumidor, tarjeta de crédito, leyes de orden público y demás cuestiones que ameriten el tratamiento de la causa en el juicio ejecutivo. Pero si ello no ocurrió, ustedes van a tener el derecho de defensa diferido para el momento del juicio ordinario posterior. ¿Bien? Y este va a ser el momento en que ustedes lo van a poder plantear. Bien, acá tengan en cuenta que ustedes no van a poder tratar las cuestiones que se abordaron en el juicio ejecutivo. Por ejemplo, se tenían para plantear una inhabilidad de título por falta de legitimación activa y se resolvió. Bueno, no van a poder plantear la legitimación activa o pasiva en el juicio ordinario posterior. Pero si ustedes tenían la posibilidad de plantear la inhabilidad de título por falta de legitimación activa, que está previsto en el ordenamiento procesal, y no lo plantearon, después no van a poder discutir la legitimación activa o legitimación pasiva en el juicio ordinario posterior, porque ya lo podrían haber planteado. Entonces son cuestiones que se plantearon, no van a poder discutir cuestiones que se plantearon en el juicio ejecutivo o que podrían haberse planteado pero no se plantearon. ¿Bien? La falsedad, por ejemplo, la falsedad la podrían haber planteado en el juicio ejecutivo, no la plantearon, no la van a poder discutir después en el ordinario posterior. Por ende, como ven, va a quedar relegada a cuestiones netamente causales. ¿Bien? Ahora, para que ustedes puedan promover este juicio ordinario posterior, necesariamente van a tener que pagar las condenas que surjan del juicio ejecutivo. No es que ustedes se dicta la sentencia ejecutiva y ustedes ya meten el ordinario posterior como método de revisión de la sentencia. No, no funciona así. Porque si no sería un chiste, nunca va a cumplirse con la sentencia ejecutiva. Si van a plantear el ordinario posterior, deben pagar la condena que surge de la sentencia ejecutiva y las costas. Y recién ahí van a poder promover el juicio ordinario posterior. Esto presenta una excepción. Se ha admitido en materia, por ejemplo, de derecho del consumidor, que si el consumidor quiere plantear un ordinario posterior, se lo exima del pago de la condena y de las costas. Pero como regla, ustedes para promover el ordinario posterior tienen que pagar la condena que surja de la sentencia ejecutiva. ¿Bien? Entonces, si se hace lugar a este juicio ordinario posterior, supóngase porque se hizo un pagaré, un abuso de firma en blanco y lo prueban con plena prueba en el juicio ordinario posterior, se van a reintegrar al ejecutado todas las sumas abonadas, ¿bien? Y las costas. Pero, lo mismo que dijimos cuando se apela la sentencia con efecto evolutivo, si hubo una subasta de un bien del ejecutado, esta misma va a quedar incólume, porque el que la compró fue un tercero de buena fe. Entonces no se va a poder agredir la compra que hizo de tercero de buena fe, que tendrá un crédito el ejecutado que promovió el juicio ordinario posterior respecto del ejecutante y se lo podrá cobrar contra bienes que tenga el ejecutante. ¿Bien? Pero la subasta no cae. ¿Bien? Y último detalle que menciono, el juicio ordinario se puede promover de manera concomitante o anterior al juicio ejecutivo. Ahí ya no va a ser juicio ordinario posterior. Pero sepan que ustedes pueden plantear un juicio de conocimiento de manera simultánea al ejecutivo, que no lo va a suspender. No lo va a suspender, como por ejemplo, a ustedes se les está planteando un cobro de alquileres. Ustedes saben que pueden plantear la consignación de los alquileres, que es un juicio de conocimiento. Dependiendo del caso, podrá ser susceptible de en el juicio ejecutivo, de una excepción de litipendencia por conexidad. Pero no existe impedimento a que se tramite durante el juicio ejecutivo el juicio de conocimiento que esté ligado. O, por ejemplo, en el marco de la ejecución de cuenta corriente bancaria, nada impide que el ejecutado plantee una acción de revisión de cuenta corriente bancaria, que la puede plantear incluso antes. Y se ha dado que si el futuro ejecutado plantea una acción de revisión de cuenta corriente bancaria, por ejemplo, pueda plantear como medida cautelar una prohibición de innovar.
consistente en que no se le vaya a interponer juicio ejecutivo. Eso puede darse en tanto y en cuanto no haya proceso iniciado. Bien, y obviamente siempre y cuando se dé la verosimilitud en el derecho. Pero con esto quiero referirme a que el juicio ordinario no siempre va a ser posterior. Es posterior cuando se dicta luego el juicio ejecutivo. Pero el juicio de conocimiento que va a estar ligado al juicio ejecutivo puede promoverse antes o durante el juicio ejecutivo. Como regla no lo va a suspender, pero puede darse. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda? ¿Puede repetir en qué caso no se hace el juicio ordinario posterior? ¿Cómo que no El se caso hace? de la defensa, perdón, el caso de la defensa del consumidor. ¿En qué caso no tiene que pagar la sentencia del juicio ejecutivo para iniciar el juicio No ordinario sé, a ver, una ordinario? ejecución de pagaré con el mutuo bancario. Se dicta la sentencia ejecutiva y no se analizó el cumplimiento de los recaudos del 36, por ejemplo, porque el juez entendió que excedía el marco cognoscitivo del juicio ejecutivo. Bien, en ese caso se ha dicho jurisprudencialmente, y esto es un criterio jurisprudencial de algunas cámaras, no es criterio unánime, se ha dicho que en ese caso, por estar en juego derechos del consumidor, se pueda eximir al consumidor de el recaudo previo de abonar la condena que surge de la sentencia ejecutiva para promover el juicio de conocimiento. Ese es el supuesto. Bien, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? No, profe, por ahora. Bueno. Yo tengo una duda. Cuando dice que se podía promover simultáneamente el ejecutivo con uno de conocimiento. Sí. A ver, voy a tratar de pensarlo mientras lo digo porque tengo la idea en la cabeza, pero... Por ejemplo, si se inicia un ordinario, ¿sí? O un juicio por consignación, por ejemplo. ¿Sí? Y simultáneamente hay uno de un juicio ejecutivo, no podría tener lugar la excepción, por ejemplo, de litispendencia si el juicio por consignación está en etapa de mediación, por ejemplo. A ver, la litispendencia por conexidad, que ya lo habrán visto, no sé si esta semana o la pasada, procede, por ejemplo, en ese típico caso, consignación y cobro ejecutivo de alquileres, pero tienen que darse determinados supuestos, ya tiene que estar avanzado. Si está en mediación, no hay litispendencia porque todavía no hay juicio. Entonces tiene que estar promovido el juicio, tiene que surgir claramente de que en la consignación se estén debatiendo los mismos procesos y demás, y en ese caso, si se dicta la litispendencia por conexidad, bueno, ahí sí se podrá suspender el dictado de la sentencia ejecutiva. Pero es muy excepcional que se dicte una litispendencia por conexidad. Bien, y solo puede ser si está avanzado, no en etapa de mediación. Si estuviera en etapa de mediación... No, en etapa de mediación no, no hay litispendencia. Si el proceso de mediación no hay litis todavía, porque la mediación es una etapa previa. Listo, gracias. Bueno, chicos, les voy a operativa, ¿este PowerPoint lo van a subir al campus? Si me lo piden, yo lo subo. Yo, a medida que me fueron pidiendo, yo lo subí. Sí, lo pido. Bueno, yo lo que después les voy a... Es un PDF con 2 procesos ejecutivos del juzgado nuestro, con los nombres tachados y demás, en el cual van a tener la demanda ejecutiva, la oposición de excepciones, la contestación de la oposición de excepciones, la resolución de prueba, los medios probatorios y la sentencia, como para que ustedes puedan ver en un PDF cómo es todo el trámite ejecutivo. Obviamente ya se los adelanto. No copien esos modelos como si estuviesen bien, porque de hecho si se ponen a verlo, van a ver que los escritos presentados tienen muchas cuestiones que nosotros les decimos que no las hagan, pero que después en la práctica se pueden dar. Yo se los voy a subir para que ustedes lo tengan, ustedes puedan ver como si les lleváramos un expediente a clase, que ahora ya no hay más expediente en papel.
para que ustedes puedan ver cómo es todo el trámite de un juicio ejecutivo. Yo después, cuando le subo el PowerPoint, le subo eso también. Muchas Gracias. gracias. Bueno, entonces no podemos Buenísimo. usarlo como ejemplo para estudiar para, si en el parcial nos piden, por ejemplo, hacer un escrito de oposición de excepciones o contestación de las excepciones, ¿no lo podemos usar como modelo para estudiar? No, no porque yo no estoy dándolo como que sea un modelo bien hecho. ¿Y dónde podemos Simplemente eso? se los damos para que ustedes vean cómo es el procedimiento en su totalidad. ¿Bien? Pero si se fijan, hay uno que es de tarjeta una excepción de tarjeta de crédito. Y está bastante mal planteada en algunos aspectos. La prueba pericial contable no está del todo bien ofrecida. Por ende, les recomendamos que la prueba la ofrezcan conforme los parámetros que vieron en clase. No es ese PDF que les vamos a subir. Es solo una guía para que ustedes puedan ver un expediente real. Pues son casos reales con sentencia. Uno tiene sentencia de cámara. Así que nada. Nos vemos. Buenísimo, profe. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego.